las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Ocho con 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar paso a un debate en la revista de opinión Democracia sobre el tema de la investigación de Pandora Papers. Esta situación que ha generado reacciones no solo al interior de la Asamblea, sino fuera de ella, que en lugar de investigar a quien le corresponde legalmente, la Comisión de Fiscalización, se pasa por decisión de esta mayoría que viene votando como desea, pasa a la Comisión de Garantías Constitucionales, que no tiene esa atribución específica para ello. Está muy bien que la Asamblea no solo legisle, sino fiscalice. Está muy bien que investigue. Pero otra cosa es lo que ha ocurrido en este caso. Quiero saludar y dar la bienvenida a quienes van a participar en este panel, al asambleísta Guber Zambrano de la Comisión de Garantías Constitucionales, el asambleísta Diego Ordóñez de Creo y en estudios el asambleísta independiente César Ron. Antes de darles la palabra, quisiera ilustrar con dos audios. El uno del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, a quien le quitaron esta investigación. Sin embargo, él dice que va a seguir con esta investigación. Yo le pido al señor Quispe que entregue un documento de los llamados Pandora Papers. Uno, y no tiene. No tiene, lo hago yo, a título personal como legislador. Yo sí como legislador. Y le remito una carta al presidente de la República para que me entregue toda la información referida a su desvinculación supuesta de las 14 sociedades offshore, como dice la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas. Me piden que investigue, ellos. Y cuando investigo, me dice, hey, ¿y qué hace Villavicencio ahí? Villavicencio no puede manejar esa investigación. ¿Y sabe por qué? Porque la decisión de la comisión, donde está también un miembro de Pachacuti que se desafilió, pero es de Pachacuti, y donde están los correístas y los socialcristianos, esa comisión resolvió que no solo se investigue Pandora Papers y a Guillermo Lasso, que se investigue todas las operaciones en paraísos fiscales, en particular Panama Papers, donde hay como 80 exfuncionarios del correísmo y morenismo que tienen empresas en paraísos fiscales, y eso no les gusta. Eso no les gusta. Entonces, como saben que la Comisión de Fiscalización va a hacer una cosa mucho más grande, envían a la comisión donde los correístas y los pachacutic tienen mayoría. Háganlo. Pero a mí nadie me va a prohibir como legislador investigar. Y esta mañana en Ecuavisa, el presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango de Pachacuti, se refirió a esta investigación y dice él, que se van a abrir en este caso. ¿A usted le parecería adecuado que un tema de derechos humanos sea tratado en otra comisión y no en la suya? Hay una estructura que tiene la Asamblea Nacional de toma de decisiones y nosotros siempre hemos sido y seguiremos siendo respetuosos a esas decisiones. Desde el gobierno entienden que lo que buscan en la comisión que usted preside es llevar a un juicio político al presidente de la República. ¿Está ella en lo cierto? Yo creo que es muy temprano para empezar a decir sobre un juicio político. En este momento la Comisión de Garantías Constitucionales lo único que ha procedido es a solicitarle a la Comisión de Fiscalización que envíe todos los documentos e información que reposan en la misma y el día de hoy aprobaremos el cronograma. Dentro de ellos el presidente Guillermo Lasso está invitado para que compadezca en la comisión, pero también que brinde información en este proceso de investigación. Yo creo que hay que dejar claro que no estamos investigando al presidente Guillermo Lasso. Lo que estamos es justamente aclareciendo ese vínculo que hace esta investigación de los periodistas internacionales, de esta red de periodistas, y más bien si el presidente Lasso y las instituciones públicas presentan toda la información, yo creo que por ahí tendrá que ir el informe. ¿Cuál es el documento que les hace falta? ¿Cuál es el dato que ustedes necesitan? En este proceso de investigación que lleva adelante la comisión no hemos solicitado nada por oficial. Cuando iniciemos ya, después de la aprobación del cronograma
programa el día de hoy solicitaremos esa información y también veremos cuáles serán las otras informaciones que podemos también solicitar en la comparecencia que tenga el presidente. Bien, el testimonio del presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango. Doy la bienvenida a los asambleístas César Ron en estudios, Guber Zambrano de Garantías Constitucionales y el asambleísta Diego Ordóñez de Creo. Quisiera empezar con Guber Zambrano. ¿Cuáles son las garantías que dan al país de una investigación imparcial? Que caiga todo lo que caiga en el orden político, pero una investigación imparcial, porque en el país ya se está hablando el camino trazado para llegar a lo que pretendería esta comisión. Buen día. Por favor, el audio. No le estamos escuchando, por favor. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, adelante. Muy buenos días a todos los compañeros asambleístas. Usted puede darme la oportunidad. Usted acaba de decir algo serio. Mire, esto ya viene como dirigido. La Asamblea votó con 105 votos porque no tiene credibilidad la Comisión de Fiscalización, donde debería ir este tema de fiscalización. Nos delegan a nosotros como Comisión de Garantías Constitucionales. Bueno, la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice claramente que a donde va nosotros tenemos que cumplir y ya no habrá otra comisión que investigue. Pero por otra parte, resuelve la Asamblea Nacional, a través de la Presidencia de la Secretaría, resuelve que pidamos información a la Comisión de Fiscalización. Si no es una información creíble, denos mejor no pidamos a la Comisión de Fiscalización ninguna documentación, porque ¿qué credibilidad va a tener esto? Más bien nosotros tenemos que trazar nuestras hojas de ruta y nosotros llamar pues, a las personas involucradas en el tema. Y como usted dice, hace un momento lo escuchaba, no dice en esta investigación periodística que el señor Guillermo Lasso tiene dinero en paraísos, que tuvo, es muy diferente. Pero él ha cumplido con sus impuestos a lo largo de estos años con más de 500, casi 600 millones de dólares. Más bien las otras personas hay que preguntarle en esta investigación que tiene que incluirse y ahora sí abrirse estos Pandora Papers a toda esta gente que tiene dinero en estos paraísos fiscales. Gente que realmente se ha llevado de dinero público. Acá el señor si tuvo fue dinero de su trabajo, de lo que se esmeró por muchos años. Y como todo derecho tiene que cuidar el patrimonio de su familia, ¿no? Entonces, sinceramente, esto es, y lo peor del caso, que mandan basado en un artículo de la ley orgánica de la función legislativa, que esto es conmoción social. Yo no entiendo, o sea, quiero que me explique qué es conmoción social. Yo creo que conmoción social es un ejemplo, le pongo el 30S, el levantamiento de octubre, cuestiones que este país está en un caos, pero esto es una investigación pública que se le puede hacer a cualquier funcionario de la República. En este momento, pues, toca investigar lo que está pasando con esta cuestión de los Pandora Papers hacia el presidente de la República. Yo creo que aquí se tiene que actuar con independencia. Yo sé que es una comisión que habla claramente, es una comisión que tiene que garantizar los derechos de todos. Aquí se tiene que juzgar una vez que hayan las pruebas. Aquí no se puede prejuzgar y no es posible que la Asamblea Nacional, que una vez que nosotros emitamos el informe, dice, el informe de la comisión podrá incluir la recomendación del inicio de trámite de juicio político previsto en esta ley. Si de la investigación se determina posible incumplimiento de funcionarios sujetos a juicio político. Claro, le están dando el camino para que hagan eso. Así es, así es. Yo creo que estamos mal. Yo voy a estar vigilante en esta comisión. Defenderé totalmente que sea una investigación en derecho. Si alguna cosa se está manejando de forma ilícita en contra de los principios y de la investigación, soy el primero en denunciarlo y defenderlo como debe de ser. Bienvenido al asambleísta César Ron, asambleísta independiente aquí en Estudios. Luego del espectáculo, uno más, que vimos ayer hasta la noche, hasta llegar a la destitución de Bella Jiménez, de asambleísta de Sucurul, y ella en su intervención cuando echó lodo a la propia presidenta de la Asamblea, y aquí no se ha negado esos hechos, al igual que a otros legisladores, que por cierto hay excepciones en la Asamblea, hay que decirlo. Todo este espectáculo no está deteriorando más este camino de la Asamblea
para llevar a una situación extremadamente compleja de desestabilización. Muy buen día, César Ron. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a los panelistas, a Diego, a Gruber, a los ecuatorianos que nos escuchan esta mañana en temas que son trascendentales para la vida política del país, la gobernabilidad y la estabilidad social, política y económica que necesitamos. No se está contribuyendo, Miguel, de ninguna manera a esta estabilidad social, política y económica que necesita el país. Hay una lucha de poder, hay un fuego cruzado en la que todos perdemos, donde se están enfrentando abiertamente la Asamblea Nacional con el presidente de la República, donde están claras las señales y están planteadas pues las posiciones. Recordando porque hay que decirlo con absoluta claridad, que el máximo órgano legislativo es el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, que el Pleno de la Asamblea Nacional puede decidir y votar sobre todos los aspectos que considere importantes y necesarios dentro de su ámbito legislativo, que son dos: fiscalizar y hacer leyes. Por lo tanto, lo que sí llama la atención es en este juego político de confrontación que estamos viviendo el día de hoy, que el Pleno de la Asamblea se reúna y justamente una comisión a la que no le corresponde investigue y fiscalice los Pandora Papers. Hay una comisión de fiscalización que su trabajo específico en la Asamblea es fiscalizar, a quien le debería corresponder fiscalizar y investigar todas estas denuncias y todos estos aspectos que hay, que de hecho ha venido investigando y ha habido varios juicios políticos de la Asamblea, ha habido censuras y destituciones de varios funcionarios públicos por incumplimiento de función, corrupción. Hay una comisión de ética en la Asamblea que está trabajando, ayer ha presentado su primer informe. Hay otros, porque la asambleísta Marjorie Chávez fue muy clara en su alocución anoche. Dijo, empezamos a investigar otros casos graves que vamos a conocer y que van a llamar la atención pública, seguramente de corrupción, en la Asamblea, lo cual es una vergüenza. Y claro, ayer se echó con ventilador lodo, ¿no?, afectando a muchos asambleístas que se tienen que aclarar. Las cosas no pueden quedar en el aire, Miguel. Pero lo de fondo. El país necesita acuerdos, el Ecuador necesita diálogos, el Ecuador necesita tender puentes, y eso es lo que no hay, ni del un lado ni del otro lado. No hay buenos operadores políticos de parte del gobierno y de la Asamblea tampoco. Y entonces, en esta situación de querer medir fuerzas, ¿no?, ¿quién está en la mitad? El país, cuando lo primero debería ser el país. Y entonces, en un sándwich, el queso, que somos los ecuatorianos, estamos siendo afectados gravemente por esta situación. Política. Esto es político, ¿no? El hecho de investigar los Pandora Papers, que se pueden investigar y que se deben investigar, que está muy bien que se investiguen, pero este juego político de sacar de una comisión y mandarle a otra comisión da unas lecturas claras al país de que hay un objetivo, que no solo es la confrontación, sino seguramente, no me gusta adelantarme, porque usted no se tome el jarabe antes de que le dé la tos, no me gusta adelantarme, pero seguramente habrá alguna recomendación especialísima de esta comisión que podría llegar a derivar en un juicio político al presidente de la República, lo cual generaría mayor inestabilidad en el Ecuador. ¿Sustentado en qué un juicio político? ¿Cuáles son las causales? ¿Dónde está la causal? No hay causales, por eso digo, podría, ¿no?, producto de esta investigación, si es que encuentran algo extraño, algo que no cumple con la ley, algo que esté reñido con el derecho, en fin, simplemente estamos especulando, pero no quiero especular, Miguel. Pero sí hay que mencionar estos escenarios, porque los escenarios son reales. Esta comisión tiene 30 días para presentar un informe. ¿Y cuál es el otro antecedente? El CAL rechazó el proyecto de reforma económica que planteó el gobierno. Y entonces la Asamblea en este momento no está tratando un proyecto tan importante que se debió haber tratado, ese es mi criterio, se debió haber tratado, se debió haber discutido, se debió enfrentar, porque eso es lo que hay que hacer. La Asamblea Nacional tiene que discutir los temas, las leyes son perfectibles, se tienen que mejorar las leyes, no es lo que manda el Ejecutivo lo que se aprueba. Para eso en la Asamblea se tiene que sociabilizar. Los actores sociales, políticos y económicos tienen que venir y comparecer en la Asamblea para hacer una buena ley. Así es que es lamentable esta pérdida de tiempo. Hoy la Asamblea no se está tratando este tema, se ha devuelto al Ejecutivo. No se sabe si el Ejecutivo, se habla de que va a venir dividido en dos partes de ese proyecto,
pero también se anuncia la aplicación de la Constitución. Claro, en esta confrontación el Ejecutivo también tiene que defenderse, pues, porque el Ejecutivo no es ni ciego, ni sordo, ni manco. El Ejecutivo sabe lo que está pasando en la Asamblea, sabe a dónde nos quieren llevar, y por otro lado, pues, el Ejecutivo dice, muy bien, yo tengo aquí la Constitución, y con la Constitución en la mano yo tengo dos instrumentos constitucionales y legales de democracia directa. El uno, la consulta popular, donde el pueblo ecuatoriano se pronuncia sobre cualquier aspecto que se le quiera consultar, porque el artículo 1 de la Constitución es muy claro. La soberanía radica en el pueblo ecuatoriano. Así que el pueblo, que es el mandante, puede decidir sobre su futuro en cualquier aspecto que se le quiera consultar. Y el otro, que también es constitucional y legal y que está ahí, es la muerte cruzada. Asambleísta César Ron, para registro histórico, no estamos volviendo con esta actitud, porque cuando uno ve el comunicado que emitieran las bancadas, correísmo, Pachacuti, Partido Social Cristiano, no se está volviendo a lo que empezó cuando se instaló la Asamblea el 14 de mayo y usted con su voto, que salió del bloque del social cristianismo, pese a las presiones, ese acuerdo, de alguna manera que fue calificado incluso macabro, para permitir ilegalmente que haya una comisión y luego se logre la revisión de la sentencia del prófugo en Bélgica. No estamos volviendo al escenario inicial que usted renegó y salió de eso precisamente lo que permitió que no se consumara esa imposición al presidente Lazo, que aún ni siquiera se había posesionado. Es posible, Miguel, las lecturas políticas están ahí. Es extraño que los bloques mayoritarios firmen un documento de esta naturaleza sin la participación del resto de asambleístas y bloques, porque todos hacemos la Asamblea Nacional, los de minoría también, los independientes también. Es decir, ¿por qué los otros asambleístas no podemos dar una opinión, ni podemos tampoco participar en una decisión de toda la Asamblea Nacional? Es decir, claro, la dictadura del voto, el poder amplio, grande que tienen, que se unen 3, 4 fuerzas, y aquí nosotros decidimos todo lo que se quiera decidir. Eso es lo que está ocurriendo o puede ocurrir en la Asamblea Nacional. Yo no voté en mayo pasado, las razones son públicas, el país las conoce, me mantengo en mi posición, soy independiente y mantendré esa posición de defensa de la democracia, de la transparencia, de la gobernabilidad, y por lo tanto habrá que tomar grandes decisiones y al Ejecutivo le va a corresponder tomar grandes decisiones y a la Asamblea también, porque en este jueguito el único que pierde es el Ecuador. Bienvenido al asambleísta Diego Ordóñez de Creo. ¿Cómo afrontar este escenario a propósito de la investigación de Pandora Papers que tiene que hacer la Asamblea? Está en su derecho político. Sin embargo, en estas condiciones, con estos juegos de quitarle a la Comisión de Fiscalización, mandar a la Comisión de Garantías Constitucionales, en donde hay mayoría evidente del correísmo y de Pachacuti. Buen día, Diego Ordóñez. Buenos días, Miguel, también a los panelistas y a todos quienes nos escuchan. El presidente envió la ley de creación de oportunidades y la Asamblea, de forma ilegal e inconstitucional, devolvió ese proyecto e impidió que avance un tema o digamos una propuesta que es fundamental dentro del cumplimiento del plan de gobierno del presidente Lazo. Y eso ha generado un ambiente pues de incertidumbre respecto a la posibilidad o la capacidad que tiene la Asamblea de generar un diálogo democrático, constructivo con el Ejecutivo. Y más bien la certeza, por lo menos la que se tiene hasta ahora, es que la Asamblea expresa en su comportamiento, el de la mayoría, esta mayoría social cristiana, Pachacuti y correísmo, es una actitud de bloqueo, por motivos entre ideológicos y emocionales, bloquear la acción del gobierno, impedir que el presidente cumpla con su plan de gobierno. Frente a eso, el presidente planteó varias alternativas. Siempre son aquellas que están señaladas en la Constitución, ¿no? Y me parece que la reacción que ha tomado la mayoría, esta mayoría que yo la llamo del bloqueo y que ahora podemos calificarla del golpismo,
encontró en la investigación de Pandora Papers, yo diría, un mecanismo de chantaje. Y por eso es que deciden que no investigue la Comisión de Fiscalización, porque esa comisión está presidida por alguien a quien no controlan. Bueno, en realidad, Fernando Villavicencio es un asambleísta independiente y que ha hecho su trabajo de esa forma. Él no responde al gobierno y tampoco responde a esta mayoría. Entonces, para esta operación de chantaje, pues se necesita una comisión en la cual tengan mayoría. En la cual tengan mayoría. En realidad, cualquiera de las comisiones, cuando se debatía esta resolución, ponían sobre la mesa como naipes de baraja cualquier comisión, cualquiera, que no sea la de fiscalización. Porque el propósito, Miguel, es el de crear condiciones para esa inestabilidad o para el chantaje con el que pretenden someter al gobierno del presidente Lasso. Y ese sometimiento pasa por, digamos, refleja, ¿no?, lo que ha sido la historia política de este país. No es nueva esa conducta, digamos, en el caso del Partido Social Cristiano. Y ahora, pues, se mueve en parecida lógica el movimiento Pachacuti y el correísmo. ¿Qué va a hacer esta comisión? Y quisiera yo desagregar los temas que se podrían investigar. Lo primero, la suposición de que el presidente Lasso tiene dinero o inversiones en paraísos fiscales. Bueno, esto ya fue juzgado por el Consejo Electoral, por la Corte Electoral, cuando se impugnó la candidatura de Lasso a propósito de su inscripción en la candidatura a la presidencia de la República. Y la Corte, pues, rechazó la impugnación, confirmando que no hay dinero en paraísos fiscales, ni inversiones. Lo segundo, y esto me parece a mí lo más lamentable y penoso, porque se ha derivado de una investigación incompleta en donde no se incorporó elementos de contraste suministrados por el presidente Lasso y que fue publicado por un medio de comunicación aquí en el Ecuador. Y tiene que ver con la supuesta calidad de evasor del presidente Lasso, evasor de impuestos. Y él ha publicado el día de ayer profusa información que muestra exactamente lo contrario. Que si alguien ha pagado impuestos y en volúmenes inmensos es el presidente Lasso. Para lo primero, Miguel, para lo primero, la investigación sobre paraísos fiscales. Está la investigación del Consejo Electoral. Para lo segundo, le corresponde a la Asamblea hacer una investigación respecto al cumplimiento de obligaciones tributarias. Para nada, para nada. En cualquier caso, eso es competencia del Servicio de Rentas Internas. ¿Quién tiene la capacidad legal de hacer una auditoría y a partir de eso establecer determinaciones en el caso de que se encuentren o evidencias de que no se cumplió con declaración de impuestos, declaración y pago de impuestos? ¿En qué va a derivar esto? Y me parece importante establecer para esa conclusión como premisa lo que el asambleísta Zambrano menciona. Esto es que se ha dicho pues que esto genera grave conmoción política. ¿Y por qué se usa esto? Primero, porque esa expresión ya fue introducida por el ex candidato presidencial Arauz. Esto señalo porque para identificar por dónde viene la conspiración y por dónde viene el chantaje. ¿Por qué señalan esto? Porque la Constitución prevé, en el artículo 130, no como causa de juicio político, es una forma de determinar el periodo del presidente de la República, sino por destitución. Por destitución. Y para la destitución se debe argumentar o justificar que existe grave conmoción política. Y es por ahí el camino que se pretende seguir, y es por ahí el camino que se pretende, la finalidad a la que se quiere llegar, Miguel. Es decir, esto es un engaño el decir va a haber transparencia, va a haber independencia, cuando ya en el papel están direccionando el camino. ¿Cómo entender, Diego Ordóñez, que en medio de todo esto
la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, mencionada ayer por Bella Jiménez también por presuntas irregularidades, plantea ahora el diálogo, devuelven el proyecto, hacen esta acción en la Comisión de Garantías Constitucionales y ahora plantea un diálogo que, por cierto, como decía César Ron, debiera ser el camino, el diálogo y los acuerdos, pero sinceros ante el país. Yo no sé si para esa reacción, Miguel, tienen en cuenta el bajísimo nivel de credibilidad que tiene la Asamblea. ¿En qué nivel está? Yo tengo las evidencias de que no llega al 20%. Frente a la gran credibilidad que tiene el presidente de la República, que está por sobre el 60%. Entonces, en esa asimetría de credibilidad, me parece que lo que hace la Asamblea, ¿no? Todo lo que hace la Asamblea, es ahondar ese hueco en el que se quiere meter. Esto es que se inicie este proceso de investigación a todas luces, direccionado, ¿no? A todas luces, sin las garantías de que ahí se va a tratar las cosas con sentido patriótico y responsabilidad. Y ha cambiado la opinión de la mayoría esta del bloqueo, porque días después de que el Consejo de Administración Legislativa resolvió la devolución del proyecto de ley al presidente de la República, se publicó un comunicado firmado por los socialcristianos, Pachacuti, y el movimiento y los correístas. ¿Y qué decía este comunicado? ¿Qué decía este comunicado? Ni nos vuelva a mandar lo que nos mandó, porque no le vamos a aprobar, en pocas palabras. Por eso digo, ¿cómo entender la posición de la presidenta de la Asamblea, que es de Pachacuti, con esta posición radical de esta mayoría obstruccionista? Bueno, yo quiero siempre, Miguel, ver eso en términos positivos, ¿no? Y pensaría que por lo menos del lado de la presidenta de la Asamblea, pues hay una postura más reflexiva, ¿no? Quiero pensar que eso es así, en el sentido de que la presidenta de la Asamblea hace una declaración en donde se sale de esta lógica que hemos estado comentando y que se sustenten los hechos, no en especulaciones. No estamos especulando, estamos haciendo una conclusión a partir de hechos. Y la presidenta de la Asamblea toma distancia y dice al gobierno, le plantea un diálogo y le dice que reenvíe el proyecto. Bueno, yo creo que el gobierno va a tener que analizar esa postura. Yo creo que el gobierno va a tener que analizar esa postura y responder frente a ese planteamiento, para ver qué pasa al interior de la Asamblea, para ver qué pasa al interior de la Asamblea. Pero es evidente que entre aquel discurso terminal de la Asamblea, en el sentido de no me mande el proyecto porque no le voy a aprobar, porque eso decía ese comunicado, es decir, el problema no era que era un solo proyecto y había supuesta ausencia de identidad de materia, no, ese no era el problema. El problema es que no iban a aprobar lo que es el contenido del proyecto. Bueno, lo que la presidenta Llori ha dicho ahora es, mande para ver, que analicemos ese proyecto. Habrá que analizar desde el punto de vista del gobierno cómo responder eso, pero sí, coincido contigo, Miguel, se trata de un cambio de postura. Asambleísta Gruber Zambrano, ¿qué debiera esperar el país? ¿Qué es lo que interesa de esta Comisión de Garantías Constitucionales en el caso de la investigación Pandora Papers? ¿Van a hacer ese trabajo o es que tendrá que esperar lo que ya se trata de establecer? Por favor, el audio. Vamos a hacer con claridad el asunto. Nosotros como asambleístas, nuestra función, primeramente, los proyectos de ley que llegan a la Asamblea es negarlos, aprobarlos o reformarlos. No devolverlos, de ahí partimos. Yo creo que, oyendo los comentarios del compañero asambleísta Ordóñez, yo creo que el momento es de dejar la confrontalidad, de confiar el uno al otro. Si no, no vamos a ningún lado. Tenemos que nosotros terminar esta pugna que se está causando ahorita y esta desestabilización política del Estado, del gobierno. Todos tenemos que unir esfuerzos. Si la presidenta de la Asamblea ha cambiado su discurso, es porque también se mueven voces contrarias a lo que ella dijo claramente, que ella estaba parte de lo que quiere el país, el progreso, dar paso
a leyes que favorezcan, a proyectos de ley que favorezcan el desarrollo de la economía, del trabajo, de la prosperidad, de la educación, de la salud. Cosas que se han dicho, estos proyectos que sinceramente no se ha aprobado todavía ni uno. Siguiendo el otro paso, yo creo que también no hay que darle más leña al fuego. Mi función en esta asamblea, ya que, como dicen, no nos correspondía, pero ya nos delegaron, hay que cumplir. Yo voy a ser vigilante que esta investigación sea en derecho, que no se persiga a nadie, que nosotros como asambleístas tengamos credibilidad. Y no vamos a poner en duda si la asamblea tiene más credibilidad o no. Este es el momento de no atacarse ni el uno ni el otro. Es el momento de trabajar todos juntos, porque eso quiere el país. Aquí, sinceramente, el presidente ha puesto a disposición, porque él es el que tiene los documentos, y con él hay que afrontar las otras dudas que nos van a dar las otras personas que van a ser llamadas a la comisión. De mi parte, tendrá que emitirse una resolución de esta comisión completamente en derecho. Voy a ser vigilante porque somos minoría, como dice, pero yo confío en este momento del país. Fuimos elegidos, ¿para qué? Para cumplir con la posición de nuestros mandantes, que es el pueblo ecuatoriano, que confió en nosotros para a través de la Asamblea legislar y fiscalizar, como dijo el compañero Ron. Aquí se está poniendo en juego el país. Aquí lo que se ha causado de rumores que el presidente va a hacer esta medida, eso es lo que causa daño. Aquí no hay que pensar en negativo, hay que pensar en lo positivo. Yo creo que es el momento de dejar esas dudas a un lado y trabajar como se debe trabajar. Esta comisión tiene que hacer su trabajo. Tiene que actuar con ética y con profesionalismo, y ahí voy a estar vigilante. Yo soy independiente, pero soy un hombre de principio, y eso nadie me lo va a cambiar, y así seguiré el resto de mi día, el resto de mi vida. Entonces voy a trabajar para que lo más rápido, los 30 días, se llegue a lo que tiene que llegarse, a un informe como tiene que ser ante la opinión pública, para que la opinión pública juzgue pues si ha habido errores o no ha habido errores de parte de quien se lo acusa. Esta debe ser una investigación, como dicen, para todos, porque esta es una investigación de todos estos Pandora Papers, no solamente de estos paraísos fiscales del presidente de la República, de toda esta gente del pasado que ya hay en la lista. Ahora se hacen honestos, pues, pero ellos sí se han llevado dinero público, pues. Claro. En cambio el dinero del presidente de la República... ¿Puede recordarnos un par de nombres que están allí? ¿De los que usted dice? ¿De cuál? De los que usted dice, que también ya hay otros nombres. Ya lo acaba. Hoy día tenemos nuestro informe que nos va a dar el presidente de nuestra comisión a las 2 de la tarde, donde vamos a recibir los primeros informes, pero ya lo ha comunicado el presidente de la comisión, que hay informe dentro de informe periodístico, que hay muchos más involucrados en paraísos fiscales, muchas más personas. Entonces, hay que abrir campo para que se haga una investigación completa, para que no se tape nada, sino que se abra toda esta información a la opinión pública. Aquí no se trata de dañar la imagen de un gobierno que recién comienza. Aquí hay que apoyar a través de todo lo que hacemos la parte política desde la Asamblea Nacional. A mí no me gusta la confrontación, no me gusta hablar mal de ningún partido político y nada. A lo único que yo he dicho siempre, que yo no estoy sujeto ni a bloque, ni a bandera política, ni a dueños de partidos políticos. Aquí hay que manejarse por conciencia y lo que necesita el país, generar leyes y fiscalizar en beneficio de todo y ser transparente. Y en esa función voy a trabajar en esta comisión. Habrá que esperar y usted va a ver nuestro trabajo. Voy a defender en derecho todo lo que tiene que hacer ahí. Asambleísta César Ron, ¿qué debe esperar el país en estas condiciones, en esta incertidumbre de la Asamblea y de la Comisión de Garantías? Madurez política, Miguel, madurez política. Insisto, está de por medio del Ecuador. El bien superior aquí es el Ecuador, la República del Ecuador. El Ecuador tiene gravísimos problemas. La falta de trabajo. Solo 3 tienen trabajo. 7 de cada 10 no tienen trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esos 7 que no tienen trabajo puedan tener trabajo? Y entonces, en estas disputas de que te mando el proyecto, no te mando el proyecto, lo modifico, no lo modifico, si te voy a aprobar, no te voy a aprobar, ahí te lo devuelvo. ¿Quién pierde? Los ecuatorianos. No se resuelven los problemas, no se toman medidas para buscar mecanismos nuevos, modernos, que permitan darle trabajo a la gente, a los que no tienen trabajo, a los informales, a los jóvenes, a los emprendedores. Entonces, de esto se trata, de cambiar el país.
de hacer buenas leyes que permitan al Ecuador salir adelante. En este radicalismo que ya está perfectamente posicionado, porque aquí no, lo que no podemos ser es ingenuos, ni los unos ni los otros. Este es un tema político, no de ingenuidad política. Están planteadas las cosas, Miguel. Esta confrontación es clarísima, que o nos ponemos de acuerdo con un diálogo franco, maduro, para resolver los problemas del país y para cambiar las cosas de fondo que se tienen que cambiar y transformar en el Ecuador, porque unas cosas de fondo que se tienen que cambiar en el Ecuador, y he presentado un proyecto de ley que ha sido ya calificado por el CAL, que es una reforma al Código de la Democracia para que las elecciones de asambleístas, de diputados sean en la segunda vuelta, para que podamos tener, los dos candidatos finalistas puedan tener mejores bloques, mejores cuerpos, mejores ámbitos legislativos para la gobernabilidad y no la fragmentación que vivimos el día de hoy. Está planteado. Estas son las cosas que tienen que resolverse en el Ecuador. Porque sí, vamos a ir a la muerte cruzada, que está cantada, o vamos a ir a un pedido de destitución del presidente, ¿no?, en esta investigación que podría darse también, que también está cantada. Y entonces, aquí no seamos ingenuos. Esos son los escenarios. Y el país de la mitad desmoronándose. Porque seguimos sin trabajo, seguimos con problemas, seguimos con pandemia, ¿no es cierto? En la mitad, el Ecuador desmoronándose. Y acá, confrontándose. O no haces esto, o te tumbo, o haces lo otro, o te saco. Entonces, ahí estamos. Ese es el escenario, Miguel. Asambleísta Diego Ordóñez, ¿qué debiera esperar el Ecuador de esta asamblea y de esta Comisión de Garantías Constitucionales? Siempre es bueno precisar los hechos para que las conclusiones no sean así como generalizando, ¿no? El presidente de la República y el gobierno tuvo una postura de condescendencia para integrar la mesa directiva de la asamblea. Y sin ninguna condición y sin ninguna agenda más allá de solamente organizar la asamblea, el bloque de gobierno votó por la candidata del movimiento Pachacuti. Y se integraron las comisiones en base a ese acuerdo. Y en ese momento el presidente de la República pues propuso este concepto del Ecuador del encuentro. Y ese discurso tuvo una respuesta, digamos, parecida, en términos similares, de parte de la presidenta de la Asamblea. Hay que tender puentes, dijo ella, este es el momento del país, este es el momento del diálogo, y el gobierno ha estado en esa línea. Hay que encontrar mecanismos de diálogo que nos permitan llevar a cabo las transformaciones profundas que el Ecuador necesita. Pero en el camino, pues aparecen las agendas, y está la agenda del correísmo, que la agenda del correísmo tiene entre una estrategia de acabar con el gobierno tal como se ha expresado el señor Arauz, que ya habló de que el presidente renuncie o que la asamblea lo destituya. El Partido Social Cristiano, pues que quedó bastante sentido a partir de ese fallido y pernicioso acuerdo al que pretendían llevarnos. El movimiento Pachacuti, pues que parece que no logra entender cómo poder manejar esta representación que nunca ha tenido antes en la historia, el 27, cuando antes tenía un nivel, digamos, bastante menor de representación en la asamblea. Y el gobierno siempre ha planteado la línea del diálogo, siempre ha planteado la línea del diálogo, pero manda un proyecto de ley y entonces la respuesta es no le vamos a abrir ni siquiera y no nos vuelvan a mandar algo parecido. Ni siquiera intente enviarlo. Entonces, cuando usted propone una línea de diálogo y la respuesta es portazo en las narices, pues sí, coincido en el caso, en eso, en lo que dice César Ronca, hay que ser ingenuos. Hay que ser ingenuos. Y un gobierno está en la obligación de buscar las alternativas para llevar a cabo e impulsar su plan de gobierno. Y una de ellas es encontrar cómo superar este bloqueo que parece que apareció en la asamblea. Y en esto es más allá de las buenas intenciones, ¿no?, del buen ánimo, que hay que decir, bueno, es que hay que bajar las tensiones, no nos emprendieron. No, hay que reconocer la realidad. Y la realidad es, en este momento,
el gobierno tuvo un portazo en las narices a su proyecto. ¿Qué ha cambiado? De ayer a hoy, Miguel, no exagero, de ayer a hoy. El mensaje de la presidenta de la Asamblea que dice, envíe el proyecto. Bueno, veamos qué sucede. Veamos qué sucede. Pero en el medio, o no en el medio, lateralmente, avanza este proceso, esta investigación, que tiene claramente objetivos políticos, y lo acabamos de señalar. Tampoco hay que ser ingenuos. Tampoco hay que decir, bueno, esto se va a manejar en derecho, pues esto vamos a hacer. No, eso es evidente a dónde se quiere llegar. Entonces, en política no hay que pecar ingenuidad y hay que entender para dónde apuntan los misiles para estar prevenidos y tomar acciones que nos permitan enfrentar ese escenario. El gobierno, sin embargo, de todo esto, Miguel, y esto no es retórico, y el presidente de la República lo ha dicho estos días, hay que siempre mantener la apertura para poder encontrar equilibrios en la democracia, ponernos de acuerdo y empujar eventualmente los acuerdos para lograr que los problemas que tienen los ecuatorianos se puedan superar. Siempre existe esa postura. Tampoco esto quiere decir que eso, como algunos creen, ¿no?, refleja debilidad. Como decía el ex asambleísta Torres, vocero del Partido Social Cristiano, cuando confesaba el propósito desestabilizador, ¿no? Cuando él dice, empezó la cuenta regresiva al gobierno. Bueno, cuenta regresiva al gobierno quiere decir que se va a acabar. Cuenta regresiva es cuando vamos al 31 de diciembre y empezamos a contar los últimos 10 minutos. Entonces aquí empezaron a contar los minutos o los días o los meses que le faltan al gobierno del presidente Lasso. Eso fue lo que dijo Torres, y eso me parece que es dicho de una magnitud y de una evidencia de una conducta tan antidemocrática. Yo no he escuchado a nadie del Partido Social Cristiano, ni al mismo Torres, retractarse de la barbaridad que dijo. De la barbaridad que dijo. Bueno, pero como no se han retractado, consideramos que eso es lo que refleja sus intenciones. Entonces, las intenciones es poner al presidente un reloj en contramarcha para saber cuándo termina. Y el presidente lo que tiene que hacer es defender la institucionalidad, defender su gobierno, y lo va a hacer, y lo va a hacer. Obviamente, no en las formas como diría en el pasado, sino ajustándonos más que a los cánones legales y constitucionales, a los principios de la democracia. Bien, en este contexto lo que el país quiere es salidas, soluciones. Lastimosamente no se puede encontrar por estas posiciones irreductibles, y ojalá a través del diálogo, un diálogo no condicionado, no un diálogo con mojigaterías para quemar tiempo, con procesos ya preanunciados en la Asamblea Nacional, hay que decirlo. Ese diálogo que hay que invocarlo para encontrar soluciones y no quemar tiempo en condiciones de una crisis, y peor, para fines protervos de caotizar el Ecuador. Quiero agradecer en este debate a los asambleístas Gruber Zambrano de la Comisión de Garantías Constitucionales, Diego Ordóñez de Creo y César Ron, asambleísta independiente. Muchas gracias por su participación en la revista de Opinión Democracia. Muy amables. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia de este miércoles 13 de octubre. Les deseamos un feliz día y les recomendamos, quienes deseen en EXA seguir, por favor, ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabías que con el plan Pichincha Miles de Tarjetas Banco Pichincha, tus compras acumulan millas que valen más? Sí, acumulas cuando compras ropa, zapatos, pagas el colegio de tus hijos o una bicicleta. Incluso si pagas